incomprensión, dudas, tensiones y la necesidad de experimentar son algunos aspectos de la adolescencia. Los padres le temen a esa etapa de sus hijos debido a que recuerdan los errores, peligros y peleas que tuvieron en su momento. En la adolescencia, los enfrentamientos son constantes y los castigos habituales. Es una fase en la cual no hay que temer debido a que es un proceso vital. Los adolescentes, si no tienen un vínculo de confianza en su hogar y no han crecido aprendiendo a ser responsables, pueden verse presionados por el grupo de amigos y tomar malas decisiones. Cuando se tiene a un adolescente en casa, a veces esto, en algunos casos, se convierte en una preocupación para los padres. ¿Por qué pasa esto? Porque a veces no entendemos esos cambios de humor repentino que tienen esos niños que ahora se están convirtiendo en adultos. ¿Por qué a veces no entendemos esa rebeldía? Y los padres pues se preocupan. Pero no hay que preocuparse, hay que ocuparse. ¿Y cómo podemos ocuparnos y poder tener una mejor convivencia con los adolescentes en casa y entenderlos además? Pues entonces no se puede perder soluciones el día de hoy, porque estaremos hablando con especialistas en la materia sobre este tema. La adolescencia, la rebeldía, cómo convivir con ellos y sobre todo, cómo entenderlos y ponernos en su lugar sin dejar de hacerlos cumplir las normas de casa, sin dejar de ser los padres las autoridades y sin dejar de educarlos, pero sobre todo sin dejar de ser tiernos con ellos, de demostrarles que los queremos, que los amamos. En los casos de los padres, pues demostrarles que son sus hijos. Entonces, no se puede perder soluciones el día de hoy si usted es padre de un adolescente o convive con un adolescente en casa. Recuerden que para nosotros su participación es sumamente importante y es por ello que colocamos a su disposición nuestras redes sociales desde ya. Acompáñenos con la etiqueta numeral Soluciones Adolescentes a través de nuestras redes sociales en Twitter y en Instagram, @solucionesgb. También pueden enviarnos sus mensajes a través de mi cuenta en Twitter y en Instagram, @irlemolina. Por allí también les estaremos contestando y a lo largo del programa estaremos pues leyendo sus comentarios y haciéndoles sus preguntas a nuestras invitadas. A la pausa y ya regresamos con la entrevista. El día de hoy estaremos conversando sobre la adolescencia, cómo convivir con un adolescente, entender por qué a veces se hace tan complicado, por qué los padres pues se llenan de tantas preocupaciones. Pero como les decíamos al inicio, no vamos a preocuparnos, vamos a ocuparnos del tema de los adolescentes. Para ello nos acompañan el día de hoy acá en Soluciones Alvis Rivas, docente, consteladora familiar, y también Yelixa Blanco, terapeuta ocupacional y consteladora familiar. Bienvenidas. Gracias a las dos por haber atendido nuestra invitación el día de hoy y acompañarnos a tratar este tema tan interesante. Los adolescentes. A veces a un padre le preguntan, ¿qué edad tiene tu hijo? Es un adolescente, y lo dicen como, es un adolescente, como con una preocupación. ¿Qué es la adolescencia? Sí, qué hermoso. Es hermoso. Es Yo cuando fui hermosa, es una adolescente, etapa. yo disfruté muchísimo mi adolescencia. A lo mejor mis papás se preocuparon un poco, pero yo lo disfruté. Sí, lo disfrutamos. Es hermoso, se toma como el inicio de la adolescencia alrededor de los 11, 12 años. Y hay algunos síntomas por allí. Antes de eso comienza algo que llaman la pubertad, que es cuando ya se comienza a ver a nivel fisiológico y a nivel físico algunos cambios. Y dicen que eso tiene que ver porque ya hay una glándula que comienza a aparecer por allí, que es la hipófisis, empieza a hacer su trabajo. Esos cambios fisiológicos, orgánicos, físicos, en el caso de las muchachas es lo que llaman la menarquia, es la primera menstruación. Y en el caso de los muchachos también hay unos cambios a nivel de las glándulas sudoríparas, comienza el vello púbico a aparecer. Todos esos son como ciertos síntomas de que se está acercando algo que va a cambiar, pero también a nivel cognitivo, a nivel mental, empieza, que creo que es lo que más la gente le teme, un pensamiento que comienza a ser autónomo, donde el muchacho empieza a ver la realidad
vamos a decir así, con ojos propios. ¿Por qué? Porque hasta un tiempo antes, todo lo que el niño veía era a través de los ojos de los padres. Los gustos de los padres, las inclinaciones, los hobbies, todo eso. Si mi papá es magallanero, pues yo también. Si mi mamá es de los Tigres, yo también. Y si a mi mamá le gusta tal artista, tal música, yo también. Pero cuando llega la adolescencia, el muchacho y la muchacha empieza a tener unos gustos ya propios. Eso se debe a que hay una capacidad cognitiva que es lo que llaman el pensamiento lógico formal. El joven ya puede comenzar a crear hipótesis, proyectos, ideas, ya empieza a mirar más allá las causas, las consecuencias de todo. Y a veces esa mirada es completamente diferente a la de los padres. Ahí es donde empezamos y nos vamos un poco a las constelaciones familiares, porque en constelaciones nos hablan de que nosotros entramos a un sistema familiar donde ya está un programa hecho. Precisamente que en el evento que tuvimos de Carola Castillo, que fue quien trajo las constelaciones a Venezuela, ella hablaba de eso, de que nosotros recibimos un programa y en ese programa está todo lo que mi familia hizo para quedarse, para sobrevivir, y me lo entregan. Y de pronto cuando yo veo a mi hijo o a mi hija diciendo cosas que no encajan dentro de ese programa, lo primero que hago es asustarme y decir, ¿y ahora qué voy a hacer? Porque yo creía que ya mi vida y la de mis hijos, si se iban por una serie de caminos, estaba todo bien. Ya mi hijo va cumpliendo las normas y todo estaba seguro. Y ahora viene y me trae este recurso de que yo comience a ver que hay otro mundo a mi alrededor. Yo creo que aquí es donde está radicando el miedo. Ese conflicto que hay entre la buena conciencia, que fue lo que mi familia me entregó, y la mala conciencia, entre comillas, que es lo diferente, que me lo trae, esa oportunidad que me trae el adolescente. Y una cosa también, que no solamente a la familia, sino a la sociedad. El adolescente es el que ha hecho que nosotros nos vistamos como nos vestimos hoy en día, nos peinemos como nos peinamos, los gustos. Han sido los jóvenes toda la vida, ¿verdad? Toda Quienes la van vida. imponiendo esas modas. Sí, señor. ¿Cuándo comienzan a verse o a darse esos cambios más evidentes en el área emocional, psicológicamente? Bueno, ya a partir de los 12 años, ¿verdad? Que ya ha pasado un proceso, ya comienza a aparecer toda esta parte que la profesora Albi acaba de referir, comienza entonces esa transformación. Y ahí es donde el adolescente se da cuenta de lo diferente, ¿verdad? Que comienza a ser todo aquello que en su niñez traía como un mismo patrón, y él comienza a hacer esas pequeñas salidas de ese ritmo. Y entonces ahí es donde aparece el miedo del padre, porque dice, epa, se me está escapando, ¿qué es lo que está sucediendo allí? ¿Por qué dijo eso? ¿Por qué? Entonces comienza algo que es lo que nosotros olvidamos como padres algunas veces, que yo siempre digo que es la memoria. ¿Cuál memoria? La memoria de cuando fuimos adolescentes, porque todos pasamos por esas etapas. Y lo que no, eso se olvida. Entonces cuando yo estaba en esa época, ¿verdad? Que ya yo empecé a hacer cosas que mi mamá también entró en show y se asustó, y comenzaron algunas restricciones y algunas cosas que mamá hacía. Yo eso lo olvido. Y cuando estoy con mi hijo, entonces yo caigo en ese miedo que nuestros padres también traían cuando nosotros estuvimos adolescentes, y ahí es donde nos damos cuenta de que ellos están actuando realmente como adolescentes y que están empezando a vivir esas emociones. Y yo entonces, ¿qué tengo que hacer? Tener mucho cuidado con cómo yo me impongo ante ellos. Más que la imposición sería entonces plantearme yo ese nuevo cambio, cómo lo voy a mirar, de qué forma lo voy a mirar. ¿Por qué cuando entramos en la adolescencia y estamos pues experimentando todos estos cambios emocionales, todos estos cambios psicológicos, además de los físicos, ¿no? Que ya es extraño y son evidentes. ¿Por qué los adolescentes, o por qué nos volvemos siendo adolescentes desafiantes, rebeldes? ¿Qué hacen? ¿Qué está eso? Pero no todo, también eso es un estereotipo. Y antes del programa hablábamos de eso, que hay unos hijos que tienen una serie de características que ella lo va a explicar muy bien,
que son esos muchachos que aunque llegan a la adolescencia no tienen esos cambios bruscos. Son esos hijos que de alguna manera los padres son felices porque, bueno, porque están dentro de lo que llaman la buena conciencia. Son estudiosos, son responsables, hacen todo su tarea, su oficio, y los padres felices porque no me dan ningún tipo de queja. Los profesores encantados con esos muchachos. No tienen esos, digamos, arranques de decir, No, pues ya no me voy a vestir así, me voy a vestir asado, me voy a pintar el ella lo cabello de explica muy morado. bien, exacto, explica lo del oasis. Hay Ujú, dos ujú. tipos de hijos, ¿no? El hijo que llamamos oasis y el niño que llamamos el maestro. Oasis, ¿por qué? El oasis porque es aquel niño que es como Un el adolescente, perfecto, sí, el adolescente perfecto. para los padres. El que uno, Ujú. ay, él aprendió a leer y yo no supe, mira la escuela, nunca me llamaron, las mejores notas, Ujú. en la casa su comportamiento no se escapaba, no hacía cosas para llamar la atención y eso era una maravilla. Y son así desde chiquiticos y van Desde creciendo pequeños y se mantienen bajo esa posición y entonces uno dice, ay no, yo tengo un hijo que es la maravilla del mundo, él es tranquilo, no me da ningún tipo dolores de de cabeza. cabeza, lo que llaman los papás. Pero entonces está el maestro, que es el que llaman el maestro. Entonces el maestro es aquel que nos lleva y nos lleva al límite como padre. Y uno El dice, que sí da dolor de cabeza. entonces, El que y nos fíjate cómo enseña. el libro lo dice, ese es un libro muy interesante que se llama Tu hijo, tu espejo, que él dice que entonces el maestro, uno diría, el maestro debería ser el ejemplo, y el maestro es el que te enseña aquello que tú como padre, ¿verdad? Te viene a recordar, te trabaja esa memoria que tú te olvidaste cuando tú fuiste adolescente, lo que tú hiciste y tú decías, ¡ah! Dios, yo me acuerdo que yo también hice eso. En el momento que yo lo hice no lo cuestioné, pero ahora que mi hijo lo hace, sí lo cuestiono. Y uno dice, y bueno, a mí me tocó esa experiencia, entonces yo dije, ¿De un hijo maestro? de un hijo maestro, entonces yo dije, Dios mío, ahora recuerdo cuánto pudo haber sufrido mi mamá, porque yo fui así, una hija maestra. Pero también comprendo que dentro del sistema familiar los dos tipos de hijos son perfectos. Aquel que es como ese oasis maravilloso y ese otro que me ayuda a aprender a amar sin condiciones. Porque el otro tiene unas condiciones, cumple con todo y Claro. es perfecto para ser amado. Pero el otro me está diciendo, esto también se puede amar. Y ese es el amor incondicional que uno debe desarrollar a través de los hijos. Vamos a hacer una pausa. En la próxima parte, ¿cómo pues no perder esa autoridad delante de los hijos adolescentes sin pues que ellos se sientan arropados, que ellos se sientan dirigidos, que ellos se sientan que pues estamos absorbiéndolos? Todo eso en la próxima parte. ¿Cómo convivir con un hijo adolescente? El tema que estamos tratando el día de hoy acá en Soluciones. A la pausa y volvemos. Continuamos acá en Soluciones, estamos conversando con especialistas sobre la constelación familiar, sobre cómo entender a los adolescentes, por qué se vuelve un dolor de cabeza para los padres. Pero ya les vamos a quitar el dolor de cabeza, ¿verdad? Porque les vamos a dar soluciones. ¿Hay alguna diferencia entre que sea hembra o varón y se conviertan en esa etapa de adolescencia más o menos rebeldes? Yo creo que nosotros también, algo que dentro de las soluciones estaría, no etiquetar a los hijos. Porque cuando yo digo si hay más o hay menos, yo estoy comparando. ¿Con quién estoy comparando? A mi hija o a mi hijo para decir si es más o si es menos. Creo que esa es una de las cosas que tenemos que superar, el saber que cada ser humano va en su propio crecimiento y en su propio proceso. A veces tenemos un hijo mayor que pasó por la adolescencia con unas características y entonces tenemos al último de los hijos esperando que también cumpla con ese proceso. Y no es así, cada uno de nosotros es único. Y algo importante cuando tú hablas de las constelaciones, una constelación es una estructura, es un posicionamiento dentro de la familia. ¿Qué quiere decir?
que cada uno dentro de la familia tiene su lugar, su función. Los hijos, los padres, los abuelos, cada uno cumpliendo el rol que le corresponde. A veces la rebeldía de un hijo o de una hija puede venir porque dentro de ese sistema familiar hubo alguien que no fue incluido. De pronto, a veces nos damos cuenta cuando hacemos la constelación que esa hija está representando una pareja previa del papá o está representando algún hermano o hermana de la mamá que pasó por ciertas condiciones y en lugar de estar buscando la solución, lo que se hizo fue excluirlo. Se olvidó, se borró, se le juzgó y entonces quedó la información. Entonces, cada familia hay un paquete de información cuando llegamos y ese paquete de información está disponible para todos. Y si alguien fue excluido, ¿a quién le toca la información? A los que van llegando, a las nuevas generaciones. Y eso es lo que está pasando muchas veces. ¿Qué hacemos en constelaciones? Empezar a mirar dónde va la mamá, dónde va el padre. ¿La mamá le ha dado permiso a los hijos para que tomen al padre? Porque esa es otra. Si la madre no da permiso, los hijos se sienten en la obligación de cumplir el rol del padre. Y por eso vemos ese hijo violento, fuerte, porque quizás esa fue la conducta del padre y por eso fue excluido. Entonces ahora lo toma él. Claro. ¿Cómo educarlos de manera, pues, poniéndoles o demostrándoles autoridad, haciéndoles seguir las reglas, pero sin dejar de demostrarles que son amados, que son entendidos? Sí, o evitando además pues que ellos se sientan invadidos, porque a lo mejor en ese momento de adolescencia los padres quieren imponer alguna situación, algo hasta en sus cambios físicos, y pues se sienten como invadidos en su privacidad. ¿Cómo educarlos sin que sientan esa invasión a sus emociones, a sus propias experiencias, a sus situaciones personales? Fíjate, hay una cosa que la profesora Alvis lo refirió ahorita también y tiene que ver con el orden de los hermanos, hablando un poquito de la pregunta que hiciste anteriormente, que el hermano mayor tiene una función y depende del lugar que tú estés ocupando, esa por una parte, pero esta pregunta que tú haces tiene mucho que ver con la dignidad del ser humano. Cuando yo veo con amor y respeto a ese ser humano, que está en un proceso de cambio. Cuando yo me pongo en esa posición de que cuando yo lo veo con respeto, y eso ha pasado mucho, a mí en la consulta me ha pasado, que llega el joven, llega rebelde, pero cuando yo en ese momento me conecto con él como ser humano, desde el respeto, ¿no? Desde saber que él está viviendo una situación de cambio, inmediatamente existe como una una empatía entre esa persona y yo, y comienzan a conversar y dicen, wow, o sea, yo tengo la oportunidad de decirte lo que siento y yo veo que tú en ningún momento me has irrespetado. Y yo siento que de ahí parte todo. Nosotros como padres, al ver a nuestros hijos y respetar sus procesos, yo creo que la profesora Luis y yo tenemos una gran tesis en eso, por las vivencias que hemos tenido, ella con su hijo y yo con los míos, que bueno, conversar de esto es así como que yo también me he puesto en esos zapatos y también me he puesto en aquellos zapatos y me doy cuenta por qué es lo que reclama el adolescente. Y ahora por eso, desde esa postura, yo puedo decir que cuando el adolescente llega a la consulta, él simplemente lo que necesita es que sea escuchado, que sea respetado, y que alguien lo comprenda, sin necesidad de hacer ningún tipo de reproche y sin necesidad de yo decirle, mira, tienes que hacer las cosas así. Él sale de allí y inmediatamente la madre o el padre refiere, bueno, ¿y usted qué le dijo? Que él ahora hizo un cambio total y ahora yo lo veo, entonces lo único que yo le digo al papá, lo miré con respeto. Y hay algo importante, y nos vamos también a ponernos en el lugar de los padres y de las madres. De alguna manera también hay como una cierta presión alrededor de uno
de los maestros, de la misma sociedad, esperando que como tú como madre y como padre hagas cumplir con ciertas pautas, que tú tienes que hacer cumplir eso, porque de eso depende, bueno, que el muchacho tenga algo como labrarse un futuro, trabajar. Entonces ponen sobre la mamá y sobre el papá mucho. A nosotros nos ponen como muchos deseos de que seamos los que con toda nuestra perfección de padres saquemos adelante a estos hijos. Y hay algo muy importante, y es que cada uno viene con un proyecto distinto, cada uno viene con una misión diferente. No todos los muchachos vienen a estudiar una carrera, vamos a decir así, formal. Hay muchachos, y quiero también hablar de eso, hay muchachos que se inclinan al arte, al deporte, a la política. Hay muchachos que ya desde pequeños ya vienen con un liderazgo. Hay otros que vienen más la parte técnica, lo de crear. Entonces, a veces la educación, yo tuve 30 años trabajando en educación, me doy cuenta de que está hecha especialmente para un tipo de conocimiento más aquí, más de razonamiento, de lógica, y no todos estamos dentro de ese tipo de inteligencia. Hay otros que tienen otras inteligencias. Entonces la escuela en ese sentido necesita también nutrirse de otras actividades para que el muchacho se sienta que encaja dentro de esas condiciones y esa inteligencia que él trae. El tema de la libertad o de las libertades, ¿cómo manejarlo cuando se es adolescente? ¿Cómo manejar ese padre, pues, darle ciertas libertades sin que eso se convierta después en una, a lo mejor, exageración? Sí, yo pienso que la libertad totalmente no existe. Porque si yo doy la libertad completamente, entonces no hay ningún tipo de compromiso y debe haber dentro de las familias unos compromisos. Unos compromisos, vamos a decir así, como vamos a llamarlo amorosos, unos compromisos amorosos. En una relación entre un hombre y una mujer no puede haber una libertad, porque entonces no hay ese compromiso de estar en esa unión para concretar algo. Así mismo pasa con los hijos. Desde pequeños uno les va creando unas pautas que a la vez nos fueron entregadas. Yo a mi hijo le entrego unas pautas que me entregaron y espero que con esas pautas él también se las entregue a sus hijos, y es lo que llamamos los valores. ¿Qué ocurre cuando uno llega a la adolescencia? Simplemente no es que uno va a ir en contra de eso, porque después que uno sale de la adolescencia, uno vuelve y incorpora eso. Parece mentira, y es por eso que estamos hablando de ese hijo que es un maestro. Después que termina la adolescencia, entonces quizás se convierte en un hijo oasis, porque ya él experimentó qué significa llevar todo al extremo, al límite. ¿Qué ocurre en la adolescencia? Que el muchacho, la muchacha, como tiene un pensamiento lógico formal, se da cuenta de que muchos de esos límites son falsos, de que muchas veces hay como un doble mensaje. Y hasta qué punto descubren que cuando yo doy una pauta, yo misma no la tengo. Eso es lo que pasa, que yo doy unas normas, yo doy unas pautas, yo doy unos valores, y el muchacho se está dando cuenta de que ya va. Mi mamá cuando está con ella habla de una forma, pero cuando está en la casa es otra. ¿Qué está pasando aquí? Y ahí es donde empieza la confusión y la rebeldía. ¿Por qué rebeldía? Porque tal vez no tiene la confianza de venir y decírmelo. No, porque yo no le he dado la oportunidad. Pero cuando yo le puedo dar la oportunidad y él me dice, mire, ¿qué es esto, mamá? ¿Por qué tú hablas de una manera y aquí hablas de otra? Lo primero que yo salgo a decir, me está faltando el respeto. Porque a mí me criaron y eso lo aprendí con mi maestro, no, es amor. Lo que pasa es que quiero que me expliques qué está pasando aquí. Porque mi papá habla de una manera, actúa de otra, porque dice una cosa en la casa y luego dice otra. Eso es lo que pasa con el adolescente, lo está viendo con mucha claridad. Y justamente qué está pasando aquí es lo que se debe estar preguntando una de nuestras seguidoras, Yuleidis Ospino. Ella nos pregunta: tengo morochas de 13 años y siento miedo porque siento que se me escapan de las manos. ¿Por qué
antes de responderle a nuestra seguidora. ¿Por qué para los hombres a veces, o para los padres, a veces se les hace más difícil entender o manejar el tema de la adolescencia con los hijos? Eso de las morochas me gustaría que lo explicara. Sí, porque ¿qué es lo que sucede con los morochos? Cuando ellos nacen el mismo día, se desarrollan y nosotros empezamos a pensar que es una sola persona. ¿Qué ocurre en ese tiempo? Los vestimos iguales, las rutinas del niño son las mismas. Entonces llega un momento que el niño, como dice la profe, comienza a tener una individualidad. Y cuando el niño comienza a tener una individualidad dice, ajá, pero porque yo tengo que hacer lo mismo que él. Yo tengo el caso de unas morochitas, que una de las morochas le gustaba pintar, a la otra le gusta la natación y le gusta el tenis. Entonces, la mamá, como eran morochas, las metía en todas las actividades iguales. Y una vez que una dijo, ya va, pero ya, yo no quiero pintar, a mí no me gusta la pintura. Entonces ella viene a la consulta y me dice, Yelitza, ¿qué hago? Y yo le digo, verlas diferentes. Ellas son individuales. Y justamente Yuleidis nos hace llegar otro mensaje. Dice, a mí me pasa, tengo a una estudiosa y otra distraída. Regaño más a la última y dice que tengo preferencia. Claro, porque ahí tiene una maestra y una abogada. ¿Y distraída ante qué? La otra es estudiosa, tal vez de todos esos conocimientos, digo yo, científicos, tal vez. Y la otra es distraída porque eso no le interesa. Tal vez ella tiene inclinación por otro tipo de conocimiento. Tal vez le gusta la filosofía, las letras, la música. El arte. Y ya para irnos al corte, ¿qué debe hacer esta madre? Primero, verlas en individuales. O sea, lo que a una le está funcionando, que en este caso la estudiosa, buscar la manera de que la otra encuentre qué es lo que le gusta, para que lo haga de la misma forma. Que no las compare. Que no las compare y que las vea como a pesar de que nacieron el mismo día y que son morochas, que las vea individuales, una de la otra, que le permita a la que es estudiosa ser de esa manera y a la otra que busque la forma de que ella le exprese qué es realmente lo que le gusta. Porque meterlas a las dos en el mismo frasco para ella va a ser muy difícil. Y que se sienta más cómoda. Vamos a hacer otra pausa acá en Soluciones. En la próxima parte seguiremos revisando sus mensajes a través de nuestras redes sociales. Ya volvemos. Vamos, acá en Soluciones, conversando sobre la etapa de la adolescencia. Qué complicada la adolescencia, pero ya nuestras invitadas nos han ido aclarando y pues ya podríamos ir dando algunas soluciones. Padres, hay que entender a los hijos, hay que conversar con ellos, hay que hablar con ellos, hay que ponerse en sus zapatos. También fuimos adolescentes y seguimos siendo adolescentes. ¿Y qué miedos arrastro de esa época como mamá, como papá? Por eso es que cuando el hijo dice, dame permiso para salir solo, salir con mis amigos, como dice la pregunta. Y allí voy a ir. Por acá nos pregunta una de nuestras seguidoras, ya la vamos a buscar. Dice que tiene un hijo adolescente. Acá dice, tengo un adolescente de 16 y quiere empezar a salir solo, pero el papá le da miedo. Además, en otro tuit, Marlene Navarro dice o nos pregunta, ¿en qué le podría afectar eso al adolescente? Una de las principales cosas que queremos hacer cuando ya estamos adolescentes es empezar a salir solo, estar más tiempo con los amigos, con las amigas, poder, bueno, en el caso de las niñas, maquillarnos, peinarnos, hacernos algún cambio de look, pintarnos el cabello, a lo mejor tener las uñas más largas, pintárnoslas de un color que a lo mejor en el colegio no dejan. ¿Cómo en el caso de Marlene, darle esa libertad al hijo o la confianza al hijo para que salga solo? Y a lo mejor conversarlo con este padre que dice, no quiero que salga solo, me da miedo. Sí, yo pienso que nosotros no debemos esperar que llegue el momento de la adolescencia para empezar a hacer cosas. Yo pienso que ya desde el momento en que tú tienes una familia, comienzas ya desde que estás embarazada, ya tienes que ir abriendo, porque abriendo un poco el pensamiento, la mente. Los muchachos que están naciendo hoy en día, ya todo el mundo dice, esos son los que llaman los niños del milenio, ¿no? Son muchachos que ya vienen con unas capacidades innatas. Y ahí yo me voy a referir
a un autor, él es inglés, se llama Rupert Sheldrake. Él habló de los campos morfogenéticos. ¿Y qué dice él? Que todo lo que una especie produce, descubre, es patrimonio de toda la especie, que quiere decir que todos los avances que los seres humanos hemos ido creando es patrimonio de todos. Y yo te decía, ¿qué es tu trabajo sin esa tablet? Nada, es prácticamente cuánto el porcentaje. O sea, cuánto nosotros que ya estamos en este momento necesitamos de internet para todo. Estos muchachos que se están levantando ahorita, va a ser internet, va a ser las redes sociales prácticamente su vida, su vía. Ellos ya se están preparando para eso. Y los padres todavía seguimos con el miedo de internet, el miedo de que salgan solos. ¿Por qué no empezamos, si tenemos los niños pequeños desde ahorita, mostrar confianza a nuestros hijos? Creo que esa es dignidad y confianza. Confiar en que confiar en ti, confiar en lo que tú haces, no todo el tiempo tener la duda de que en cualquier momento me va a salir con algo. No, vamos a confiar. Por último, aquí con el papá, decíamos aquí, nos reíamos, porque ¿qué hice yo durante la adolescencia que ahora cuando mi hijo me pide permiso para salir solo, a mí me da miedo? Porque me estoy acordando de que quizás yo no usé correctamente, entre comillas, esa libertad. Entonces vamos a trabajar eso desde antes de que llegue la adolescencia. Por ejemplo, ocurre lo que llaman la menarquia. ¿Por qué justamente voy a esperar para hablarle a mi hija en ese momento en que ella está experimentándolo, su primera menstruación? Porque no comienzo a hablarle. Me dirán, bueno, pero es que la escuela lo hace. No es igual. Una escuela me puede hablar a mí de anticonceptivos, de sexo, de todo eso, pero no me llega con la misma fuerza que me lo diga mi mamá, que me lo diga mi papá. Claro, en este momento y Venezuela, a lo mejor el tema de los padres de dejar a los hijos que salgan solos, hay un tema de inseguridad, que pues eso llama poderosamente la atención y que además preocupa a los padres. Pero además ese miedo de yo hice tal cosa o me porté así cuando fui adolescente, ¿será que él también? ¿Cómo evitar eso? ¿Cómo hacer que una cosa no haga que tengas que prohibirle a tu hijo salir solo? O sea, Sí. que ese miedo a la inseguridad y ese miedo a que yo hice esto y no quiero que, o a mí me pasó esto y no quiero que a él le pase. ¿Qué recomendación a ese padre? ¿Qué le da miedo? Tenemos ahora la honestidad. Como dice Bert Hellinger, el que llevó las constelaciones masivamente, él dice, decirle a los hijos que uno también sacó malas notas, decirle a los hijos que uno a veces no quería ir a clase, decirle a los hijos cómo fue uno cuando fue adolescente. Y no tenerlo como que, y si le digo entonces va a querer hacerlo. No, cuando tú le dices a tu hijo, mira, yo pasé por esto, yo lo viví, yo lo hice, inmediatamente el hijo comienza a mirarte hasta con orgullo, dice, wow, mi papá hizo esto, y lo dice. Y ahí se crea entre el padre y el hijo, la madre y el hijo, como que hasta cierto punto una complicidad. Y decirle, yo pasé por esto, pero yo confío en ti. Claro, uno hace como ciertas normas. Bueno, vamos hasta esta hora con tal persona. Me avisas cuando ya estés Claro, listo, cuando yo llegues, te voy a cuando buscar. salgas. Pero ya yo rompí el hielo cuando confesé hasta dónde puedo, cómo fui yo cuando joven. Usted mencionaba el tema del internet y justamente nos comenta o nos pregunta Aida. Dice, mi hijo de 14 años no es callejero, pero está casi todo el día en el internet. Es difícil lidiar con hijos que piensan que todo es regaño. Dice que lo maltrato cuando le quiero quitar el internet. Dígame qué puedo hacer. Mira, bueno, no sé si tú quieres, pero fíjate, nosotros nos enseñaron los padres a que una forma de corregir a los hijos era quitándole cosas. Los muchachos hoy en día eso no funciona. Yo a mi hijo le quitaba una parte de la computadora y él veía, cuando yo venía ya estaba instalada otra vez, porque él buscaba la manera de volver a conectar la computadora. A veces yo le quitaba el mouse, lo escondía, entonces él venía y lo ponía directo. Entonces ya
eso de que le voy a quitar, ya eso no funciona. Va a ver cómo yo ahora llego a acuerdos para que él socialice, porque yo creo que lo que le pasa a la señora es que tiene temor de que él no tenga contacto con otras experiencias, ¿sí? No sé si quieres agregar algo. Sí, bueno, yo pienso que ahí entraría el acuerdo, ¿ok? O sea, una vez que ya yo le he podido dar una información a mi hijo donde le he dicho que yo también pasé por esas situaciones, que yo viví esas mismas experiencias, ya podemos, el hijo ya se pone en otra postura, en otra posición, y el niño ahí pudieras comenzar a tener acuerdos. ¿Qué acuerdos? Bueno, los acuerdos son, mira hijo, ¿qué te parece si vamos a hacer esto juntos? Esa es la otra cosa. Yo quiero quitarle el internet, pero ¿qué le estoy dando yo a mi hijo de opciones para que él no se mantenga allí? Porque si yo, madre, y eso lo hacemos todo por esas nuevas tecnologías, él está en casa, no está en ese momento haciendo nada, y yo estoy madre, ocupada, haciendo mi trabajo en mi teléfono, y él está en la casa y él dice, bueno, ya va, mi mamá está ocupada, mi papá está trabajando. Claro. ¿Qué me queda? Bueno, me meto en la computadora. Entonces, bueno, vamos a hacer acuerdos. ¿Qué te parece si mañana salimos a caminar? O vamos a casa, te llevo a casa de un compañero, o vamos al parque. O sea, comienzo a hacer actividades con mi hijo donde yo también me involucre y él diga, wow, o sea, mamá también está ocupando su espacio y su tiempo. Y a lo mejor si siente alguna preocupación por el contenido que esté viendo en internet, también sentarse y revisar con él qué es lo que le gusta y qué es lo que le está llamando la atención, ¿no? De decir que uno también pasó por eso cuando estaba en esa edad. Y algo importante que yo quiero ayudar que quiero dar esta información a las mamás y a los papás. Creo que cuando nosotros empezamos a valorar nuestro trabajo como padres, allí se baja un poco esa tanta preocupación, cuando yo comienzo a honrarme y a reconocerme como madre. Vamos a hacer una pausa, ya regresamos con mucho más acá en Soluciones. Recuerden la etiqueta numeral Soluciones. Continuamos acá en Soluciones, ya en la última parte de nuestro programa vamos a seguir revisando más de los comentarios, las preguntas que nos hacen llegar a través de las redes sociales. Por ejemplo, Andrea Rojas 2017, ¿es bueno tener hijos oasis? Tengo un niño de 6 años y otro de 11 años, ¿es normal que peleen tanto? ¿Qué hacer para mejorar? Cuando se tiene un adolescente en casa y otro más pequeñito, ¿cómo manejar esa situación? Fíjate, primero que nada, dos edades diferentes. ¿Okay? Un niño de 11 años ya comienza e inicia el proceso de la adolescencia y ya el trato con este joven tiene que ser totalmente diferente. Y el pequeño está todavía en una etapa de juego, una etapa de ver la vida a la edad de los 6 años, donde jugar es la base fundamental de su desarrollo. ¿Qué pasa? Cuando nosotros tenemos hijos con edades de diferencia, porque fíjate, el mayor tiene 11, el pequeño tiene 6, se llevan 5 años de diferencia. ¿Qué hacer? Lo mismo que hemos repetido desde el inicio, verlos desde su individualidad. Entonces yo no puedo decirle al hermanito de 11 años, tampoco puedo darle responsabilidades que no le corresponden. Mira, hazte responsable de tu hermano porque tú eres el hermano mayor. Eso también hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque el hijo mayor tendrá unas funciones dentro del sistema, pero realmente él no puede ser el responsable de su hermano menor. Y no poner como modelo a ninguno de los dos, porque la señora pregunta que si es bueno. No, cada uno está dentro de su edad con sus características y los padres tienen que mirar esa diferencia. Y rapidito, lo que yo te decía, los mejores padres para esos adolescentes son los padres que les tocó. Entonces eso también alivia un poco al papá y a la mamá. Y por aquí alguien dijo algo muy bueno, una filosofía excelente. Tú no sabes qué hacen tus hijos cuando tú no los estás mirando. Entonces, abre tu corazón y abre tu mente ante eso. Lo que tú puedas hacer en tu casa va a repercutir en ese muchacho, pero también la sociedad y el grupo también va a repercutir. Soluciones para estos padres. ¿Qué hacer? Mira, por ejemplo, en el caso de los morochos, las morochas, verlas individual. Ese es el primero. El segundo, la otra solución que yo veo es, como lo dijiste tú ahorita, ponerme en el zapato de mi hijo. En algún momento yo estuve allí también.
La honestidad. Es ser honesto. Ser honesto. La honestidad, mira, eso sí es una técnica muy buena De saber que- para ganarte a ese adolescente, para que ese adolescente se sienta respetado. La dignidad, ver que cada adolescente o cada niño tiene una dignidad. No compararlos. No compararlos. No compararlos ni con entre ellos los hermanos, ni con las personas que están haciendo aquello que supuestamente es lo mejor. No sé, estar ciegos, como dijo el Señor, no estar ciegos, saber que los muchachos buscan experimentar. Y uno ahí pendiente con ellos, dándole, bueno, aliento. Y sobre todo los padres, tratar, aunque estén separados, aunque estén juntos, trabajar como un equipo. ¿Dónde podemos o cómo podemos ubicarlos para consultas? También nos preguntan a través de las redes sociales. Bueno, nosotros estamos ubicados en Maracay, en La Soledad, está mi consultorio. Mi teléfono es 0412-768-7643. En las redes me pueden solicitar por @pasitosmaracay o @taisolí. Profesora. Alvis Rivas Justi, Equilibrio Sanador en el Facebook. 0414-449-8645. Agradecidas con nuestras dos invitadas el día de hoy. Hoy un miércoles naranja en Soluciones. Sí, qué maravilla. No nos pusimos de acuerdo. No nos pusimos de acuerdo. Sí. Alvis Rivas, docente, consteladora familiar, y también Yelixa Blanco, terapeuta ocupacional, consteladora familiar. Gracias por habernos acompañado el día de hoy y habernos dado esas soluciones tan interesantes. Esperemos a ustedes, padres, que les hayamos podido dar soluciones a ese problema que es el adolescente en casa, cómo convivir con ellos. Recuerden que siempre hay una solución y ante cualquier problema la esperanza es la última que se pierde. Siempre, venezolanos, mantengamos la esperanza, que vamos a lograr cambios, grandes cambios en nuestro país, estando unidos, comunicándonos y manteniendo la esperanza. Que tengan un bonito día. Nos vemos mañana con otro tema. Chao, chao.